Capítulo 2. Los retos actuales de la humanidad. Las dificultades personales y el cambio interior. Ningún proceso de cambio es fácil. Los procesos internos en su mayoría se producen en medio de un estado de caos, bien sea emocional, psíquico o físico. Estas etapas difíciles, si son comprendidas en el momento, pueden actuar como un catalizador necesario para un proceso de cambio profundo. Son un detonante que activa dentro de nuestro ser una chispa de luz que hasta el momento había permanecido dormida. En medio del confort físico y material muchas veces no sentimos la necesidad de conectarnos con esa esencia infinita del Creador, ya que tenemos dentro de nosotros una falsa sensación de autosuficiencia y eternidad. Creemos que vamos a ser jóvenes por siempre o que vamos a disfrutar de la salud o las riquezas de manera indefinida. Pero cuando pasamos a través de un estado de caos y vemos que esta dimensión, la cual hasta ese momento la habíamos percibido como real, es solo una ilusión y una mentira, sufrimos un shock interior que nos hace despertar. Nos encontramos de frente con la impermanencia de todas las cosas que nos rodean y con nuestra mortalidad inevitable. En esta etapa de la historia de la humanidad, nos encontramos con grandes dificultades en lo que respecta a la búsqueda espiritual. El ser humano se ha hecho cada vez más racional y científico, y este apego a la razón lo ha transformado en un ser escéptico, alejado de la fe. Quizás porque no ha comprendido aún el verdadero significado de la palabra fe, o quizás es debido a lo que hablamos anteriormente sobre el daño que los sistemas religiosos tradicionales le ha causado al hombre al perder su propósito real, el cual era llevar al hombre a un equilibrio interior, de respeto a sí mismo, a su prójimo y a la creación, y alcanzar una conexión verdadera, experiencial y personal de la energía creadora y trascendente e inmanente del Ser Supremo. La humanidad actual y el apego a lo material. La humanidad actual se siente tan orgullosa de sus logros científicos y tecnológicos que no puede ver más allá de lo físico y material, está anclada solo a lo que sus sentidos naturales pueden percibir. El ego y el orgullo del hombre moderno se elevan hasta el espacio. Pero en medio de todos estos grandes avances científicos y tecnológicos, tristemente nos hemos olvidado de lo más importante, el amor. El amor al prójimo, el amor a la creación, y sobre todo el amor al infinito creador. A pesar de todos esos avances que hemos logrado como civilización, y de haber podido llegar a esta era donde pareciera que no existen límites para la mente del hombre, la humanidad siente una gran sensación de vacío interior y de ausencia de paz y felicidad, la cual buscan llenar de diversas maneras, bien sea a través de los lujos, las comidas, las drogas, la tecnología, las redes sociales, el trabajo, las amistades, el sexo, el matrimonio, pero nada les contenta. Al día siguiente necesitan buscar otra cosa que hacer. Sienten que este mundo es tan monótono, y la razón es que el problema no está en lo que tienes o en lo que no tienes en el exterior. La respuesta está dentro de ti. Nuestra civilización está enfocada actualmente en los viajes espaciales a lo profundo de nuestra galaxia. Cada día aparecen nuevos visionarios que nos quieren llevar más y más lejos. En el momento tenemos a Elon Musk y a su empresa SpaceX. Ellos desean llegar a Marte y colonizarla. Paradójicamente aún no hemos podido resolver todos los problemas que tenemos en nuestro hermoso planeta, pero aún así queremos conquistar otro. En esto encontramos una hermosa alegoría para explicar el punto tratado. Sentimos tanta insatisfacción interior, que vamos de un lugar a otro esperando tener cambios duraderos, pero nos volvemos a encontrar con la dura pero cruda verdad de la impermanencia, aunque lleguemos al planeta Marte y lo colonicemos, aún así, hasta que no nos encontremos con nuestro verdadero ser. La humanidad seguirá vagando sin sentido. También en estos momentos tenemos los nuevos avances con respecto a la IA, inteligencia artificial. Queremos crear seres que nos suplanten, que nos quiten todas las responsabilidades, quizás así sintamos paz. No ignoro todas las ventajas que esto significa para la humanidad, pero mientras la humanidad mantenga este profundo ego, todos los avances se quedarán favoreciendo solo a un pequeño grupo mientras miles seguirán muriendo de hambre y sus países siendo explotados por las grandes corporaciones. De verdad estamos viviendo una grandiosa revolución tecnológica, pero aún así, el ser humano sigue destruyéndose a sí mismo y a su prójimo, a través de atroces actos de odio, guerras, esclavitud, abuso sexual, corrupción, violencia de género, segregación, guerras religiosas, etc. También el ser humano, aunque se enorgullece de su nivel intelectual y de su superioridad sobre las otras especies, sigue destruyendo a la naturaleza, a nuestro hermoso planeta y a su biodiversidad, demostrando que aún sigue siendo internamente incivilizado y barbárico. ¿Cuál es la razón de que el ser humano actúe con tanta vileza contra la creación y contra su propia especie?
Todo esto es producto del ego, el deseo de recibir no rectificado. Esto produce en el corazón una terrible y desmedida ambición. Estos deseos animales descontrolados lo llevan en busca de recursos y territorios, deforestando, contaminando las aguas, destruyendo la fauna salvaje, talando grandes bosques que son vitales para la vida sobre este planeta, contaminando las aguas que son el principio activo de la vida. Mientras más obtiene, más desea, y todo esto ayuda a que crezcan más el ego y el orgullo. ¿Deseas obtener más poder? ¿Más dominio sobre los más débiles? Todo esto lleva a la humanidad lentamente a la autodestrucción. Aún con toda la ciencia y el pensamiento racional, creyendo que somos la especie más avanzada, hacemos lo que ni los seres más inferiores a nosotros harían jamás: destruir a sus congéneres por recursos, matar por riquezas, odiar sin razones. Por todo esto que hemos hablado en este capítulo, debo hacerles un llamado a la consciencia divina. Debes profundizar en tu búsqueda espiritual. Allí está la clave para un cambio integral en tu vida. Ya lo has probado todo. Ya has escuchado a los mejores mentores de programación neurolingüística, PNL. Ya has ido a los mejores terapeutas. Ya has realizado viajes al otro lado del mundo. Ahora de verdad te digo, es tiempo de que emprendas un viaje hacia el interior de tu ser, que te conectes con esa chispa divina del Creador que está dentro de ti. Debemos de una vez por todas entender que ningún sistema que nazca del ego humano puede mejorar a la humanidad. Dejemos de poner nuestras esperanzas en sistemas vacíos e inútiles. Los sistemas políticos y económicos buscan cambiar la parte externa de la sociedad. Ellos promueven el materialismo o el consumismo desenfrenado, haciendo que las personas crean que el sentido de la vida se encuentra en la acumulación de propiedades y bienes. Educan al niño para que crean eso y luego al pasar el tiempo lo van transformando en un ser infeliz e inconforme con la vida. Le hacen creer a las personas que si no logran alcanzar una posición social elevada serán inferiores y con menos valor. También llenan a las personas de ideologías vacías, muchas veces de manera sugestiva, otras a la fuerza, utilizando en estos tiempos medios sutiles como lo son los medios de comunicación o las redes sociales para moldear sus mentes. El objetivo principal de estos sistemas hambrientos de poder son los jóvenes. Están enfocados en hacer que la juventud no alcance la madurez indicada. Están confundiendo sus mentes para hacerlos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por esta razón es importante dedicarles tiempo a los jóvenes, orientarles con sabiduría, y pedir al Creador infinito que nos permita poder ayudarles a salir de la confusión que embarga a esta sociedad con buenos y profundos argumentos. A pesar de todo, un nuevo mundo más consciente está naciendo. En todas partes del mundo están surgiendo grupos que están luchando por ideales justos y correctos, que se pronuncian contra las injusticias sin temor. Esto es parte de esa humanidad con una conciencia más elevada. Cada día seremos más, cada día veremos más cerca ese nuevo mundo que tanto anhelamos, pero esto solo sucederá si la humanidad cambia interiormente, desde su alma, la cual es su verdadero ser. Si la humanidad comprende su verdadero propósito, si anula el ego inflado de orgullo y el deseo de recibir para sí mismos, podremos ser testigos de ese nuevo mundo, ya que el nuevo mundo primeramente nace en nuestro interior. Espero que te esté gustando este audiolibro. Si es así, dale me gusta y comparte con todos. Este es un proyecto de espiritualidad universal por Javid Abraham. Copyright Espiritualidad Universal 2023.